Llevo 4 años retirado de la policía, y en ocasiones me dan ganas de regresar. Pensar en todos esos criminales que andan sueltos no me permite disfrutar mi retiro de manera adecuada. Hace unas noches platicaba con algunos excompañeros, y recordábamos algunos casos de los más extraños que nos había tocado investigar. Y alguien me recordó el caso que teníamos, conocido como El Novato. En uno de mis primeros casos como agente de homicidios, me habían asignado a un policía novato de nombre Alan. Un tipo que venía de otro estado, joven y con mucha energía. Siempre al pendiente de todo, siempre queriendo llegar al fondo de la investigación. Si teníamos que estar a las 6 de la mañana en la oficina, él pasaba por mí a las 5. La verdad, era el prototipo de policía que necesitábamos en la corporación. Una noche investigábamos el asesinato de una mujer de 29 años. El asesino había entrado a esa casa, la durmió con un químico y la mató con una inyección de sedantes. No parecía que hubiera forcejeado mucho o que la chica pusiera mucha resistencia. Incluso las puertas no estaban forzadas. Todo parecía indicar que la víctima conocía al asesino. No hubo violación, no hubo golpes, únicamente le habían sacado un riñón a la chica. Las investigaciones arrojaban sospechosos comunes. El exnovio era uno de ellos. Supuestamente el tipo no se había tomado bien la ruptura y en una de sus peleas la habría amenazado de muerte. Los vecinos habían escuchado el alboroto y fue una de las declaraciones que dieron. El caso parecía interesarle mucho a Alan. Quería acomodar al lugar, encerrar por muchos años al exnovio de la chica. Para mí nunca hubo pruebas concluyentes y de la misma forma lo vio el juez. El tipo no recibió condena a falta de pruebas, ya que tenía una buena coartada, lo que hizo que Alan se obsesionara con encontrar al asesino. Pasaban los días y Alan me convenció de indagar con otras agencias del país sobre casos parecidos, pues él me decía que posiblemente el exnovio había vendido el riñón de su mujer. La venta ilegal de órganos vitales es un negocio millonario, por lo cual la hipótesis de Alan no parecía descabellada. Comenzamos a recibir informes de otros 2 casos muy parecidos en otras 2 ciudades diferentes, y encontramos el mismo patrón. Las 3 víctimas habían recibido donación de órganos en años previos, y justamente los órganos que les faltaban cuando encontraron sus cuerpos eran los que habían sido donados. Los altos mandos decidieron mantener el caso como un bajo perfil, y nos asignaron al novato y a mí a ayudar en la investigación para poder prevenir, tal vez, un próximo asesinato. Recibimos información sobre un centenar de personas que habían recibido órganos en los últimos 5 años. La idea era crear una ruta para poder predecir los movimientos de esta supuesta red de traficantes. Me dediqué a investigar los movimientos del exnovio de la chica. Según yo, él nos llevaría a la banda de traficantes, pero pasaban los meses y no podíamos encontrar nada que lo vinculara a los asesinatos. El caso se fue enfriando al punto en que Alan una noche fue a mi casa a despedirse. Argumentó no estar a gusto con cómo se llevaban las investigaciones, y por eso había preferido pedir de nuevo su transferencia a otro lugar. Ahora que recuerdo bien, yo me disculpé con él por no poder ayudarlo. Me daba cuenta que ese era un tema sensible para él, y fue cuando me confesó que él había perdido a su novia 2 meses antes de casarse, y que no concebía la vida sin ella, por lo que el hecho de que un hombre asesinara a su novia le parecía asqueroso. Para mí eso era totalmente entendible. Alan prometió estar en contacto y nos despedimos. 2 meses después, con el caso de la banda de traficantes de órganos casi cerrado por falta de pruebas, recibí una llamada de mi superior. Me necesitaban urgentemente en la capital para hablar con los altos mandos. Al parecer tenían algo que me involucraba en un caso de asesinato. Aquel día me sentaron en una sala de juntas. Yo estaba rodeado de varios altos mandos de la corporación. De inmediato, un capitán me dijo: ¿conoces a esta persona?, mientras dejaba caer una carpeta con documentos frente a mí. Abrí la carpeta y lo primero que vi fue una foto de Alan,
y todos sus datos generales. Sí, señor, sí lo conozco. Trabajó en mi unidad hace unos meses. ¿Y qué tiene que ver usted con él? ¿Usted sabía de todo esto? Era un novato de homicidios. Había pedido su transferencia de otro estado. No conocía mucho de él realmente. ¿Pasa algo? Debe saber, capitán, que él fue quien sugirió que los asesinatos estaban conectados y planteó la hipótesis que perseguimos por varios meses. Exactamente. Y usted lo apoyó. ¿Qué buscaban? Solo lo hicieron para ganar tiempo y desviar la atención, ¿verdad? Si no nos dicen dónde están los restos, me aseguraré de que pase el resto de su vida en la cárcel. Aquel día me enteré que el novato era el autor del asesinato de la joven y de 3 asesinatos más. En el último ataque, los vecinos de su víctima escucharon el escándalo y llamaron a la policía. Cuando llegaron los compañeros, no pudieron salvar a la víctima, pero sí atraparon a Alan. Él nunca pudo superar la muerte de su novia, la cual había perdido la vida en un accidente de auto en el que él manejaba. La familia de ella decidió donar 7 de sus órganos para que preservaran algo vivo de su hija, pero Alan nunca estuvo de acuerdo. Por eso se dedicó a investigar a quienes habían sido las personas que habían recibido los órganos de su novia y recuperarlos, según él. Cuando revisaron su apartamento, encontraron libros de medicina, videos de operaciones, fotografías de órganos y un video de él explicándole al cuerpo inerte de su novia muerta que pronto recuperaría sus órganos. El muy enfermo había exhumado el cuerpo ilegalmente y lo cargaba de un lugar a otro embalsamado para que pudiera durar más tiempo con él. Al final, pude comprobar que yo no tenía nada que ver con eso, y pude dejar en claro que tanto yo como la corporación habíamos sido engañados por un asesino serial que había usado el uniforme para recibir la información que necesitaba y así encontrar a sus futuras víctimas. Era el plan perfecto. Nunca nadie iba a sospechar de un novato que aparentemente no tenía nada que ver con las víctimas. Esto nunca lo comenté a mis excompañeros, pero el día de mi retiro recibí una carta de Alan. No decía mucho, solo me deseaba éxito en mis proyectos y me pedía perdón por involucrarme. Pero en la despedida me decía lo siguiente: me estoy cuidando mucho porque quiero que cuando muera donen mis órganos, porque la búsqueda aún debe continuar. Soy originaria de un pueblo muy cerca de Michoacán y quiero compartir una historia que me sucedió cuando tenía solo 14 años. Todo sucedió un día 1 de noviembre. Para nosotros esa fecha es algo muy importante, ya que es el día del cumpleaños de mi mamá. Un día antes, mis hermanos y yo nos pusimos de acuerdo para prepararle una sorpresa. Ella era la persona que se levantaba más temprano en la casa, siempre cerca de las 5 de la mañana, y nosotros queríamos despertarnos antes para cantarle las mañanitas. Cerca de las 3 de la madrugada, mientras mis hermanos dormían, yo escuché unos murmullos. En un principio creí que era mi mamá, que ya se había despertado. Me senté en la cama y escuché las voces de mi papá y de mi mamá. Ellos hablaban en voz baja. Mi papá le decía: ¿escuchas lo mismo que yo? Y mi mamá contestó: sí, son unos niños. ¿Pero qué hacen unos niños a esta hora en la calle?, preguntó mi papá. Eso llamó mi atención y decidí levantarme para ver dónde estaban ellos. Me di cuenta que estaban en la habitación de la entrada, mirando por la ventana que daba hacia la calle. Mis hermanos, al escucharme, creyeron que yo iba a felicitar a mi mamá y se fueron detrás de mí. Al llegar ahí, todos quedamos mudos. No comprendíamos lo que se escuchaba. Eran voces, eran las voces de muchos niños. Se escuchaba como si vinieran unos 100 niños por nuestra calle, todos hablando al mismo tiempo, y no se alcanzaba a distinguir lo que decían. Pareciera el ruido de un salón de clases cuando todos hablan y gritan al mismo tiempo. Esto duró algunos minutos,
cuando de pronto escuchamos que una voz sobresalía de entre todas y alcanzábamos a distinguir un poco lo que decía. Todos los niños vengan, todos los niños vengan. Eso era lo que escuchábamos. Nosotros, completamente asustados por lo que estaba pasando, no encontramos una razón lógica para lo que veíamos. Avanzando de un extremo a otro de la calle, escuchamos cada vez más cerca las voces. Mi casa está justo a la mitad de la calle y entonces nos quedamos esperando. Queríamos ver a esos niños. Cuando al fin escuchamos las voces frente a nuestra casa, nos dimos cuenta que no veíamos a nadie. El miedo se apoderó de toda la familia. Estábamos todos ahí sin poder movernos, escuchando las voces, pero sin ver nada en absoluto. Están ahí afuera, decía mi madre, mientras todos permanecíamos estoicos a su lado. Pasó cerca de un minuto y las voces se fueron apagando poco a poco. Más tarde intentamos volver a dormir, pero me fue imposible. Yo solo quería que amaneciera para ir con los vecinos y preguntarles si habían escuchado lo mismo que nosotros. Pero cuando lo hice, todos respondieron que no. Nadie había escuchado esas voces. Con el alboroto que teníamos por encontrar una explicación, olvidamos por completo el cumpleaños de mi mamá. Mi madre más tarde comentó: hoy es Todos Santos, hijos. Hoy se celebran a todos los niños difuntos. Si bien no éramos muy cercanos a esa festividad, empezamos a darle sentido a lo que habíamos escuchado. La zona por la que vivimos había sufrido en diferentes etapas muertes de niños en diferentes circunstancias. No sé la cantidad exacta, pero sé que la mayoría de las familias de por ahí habían perdido algún niño. Muchos vecinos han contado historias sobre fantasmas de niños, como una niña que se aparece debajo de un árbol en un terreno baldío que está cerca de mi casa. O la historia de aquel niño que flota como si subiera unas escaleras invisibles. En nuestra familia no ha muerto ningún niño de alguna manera trágica, pero cuando hablamos del tema nos enteramos que el terreno donde están construidas nuestras casas fue de mis bisabuelos, y ellos tenían la costumbre de enterrar en ese suelo a los niños que nacían muertos, o a los que por alguna razón tuvieron que ser abortados. Y sea tal vez esa la razón por la cual nosotros escuchamos aquella noche las voces de esos niños, que caminaban por toda la calle, como pidiendo descansar. Hace algunos años, cuando yo todavía era joven y soltero, estudiaba en la universidad en la zona norte del país. Yo era originario de un estado más hacia el sur, por lo cual no visitaba a mi familia tan seguido. Siempre esperaba hasta las fechas de diciembre o algún puente largo, y eso si el dinero me lo permitía. Aquella noche recibí tal vez una de las peores noticias de mi vida: la muerte de mi abuelo, quien me había criado desde niño. Esa misma noche decidí ir a mi casa. No importaba los medios. Mi mejor amigo se ofreció a acompañarme. Él tenía una camioneta que le habían regalado sus padres y dijo que no importaba, que él me apoyaba y que iría conmigo hasta aquel lugar. Tomamos carretera. Salimos. La intención era tomar la autopista hasta donde nos llevara y ya de ahí tomar el camino normal. Me urgía llegar. Me urgía ver a mi familia. Más adelante en el camino, llegando a una de las casetas, ahí se nos advirtió: 2 casetas más adelante, la carretera está totalmente tomada. Tengan cuidado si van por ahí. Dicen que están asaltando. Lo más conveniente sería que tomen la carretera federal, aun cuando también es un poco peligrosa, pero al menos no se van a detener. Tratamos de hacerle caso al hombre. Por algo ellos sabían más que nosotros. Más adelante, la carretera estaba totalmente bloqueada. A los coches menos pesados los estaban desviando hacia una carretera vecinal, que más adelante se encontraría con la carretera federal.
A los camiones pesados los retenían como una especie de presión hacia el gobierno. Tomamos la carretera vecinal y vimos un letrero. Esa carretera nos llevó por un camino bastante sinuoso y desolado. Muy pocas luces, muy pocos autos, muy pocas casas. Yo le decía a mi amigo, creo que estamos perdiendo tiempo. Hay que regresar a la carretera federal, pero no sigamos por aquí. Más adelante el camino se volvía un poco más ligero. El pavimento estaba mejor y había más luces en la carretera. Ya sentíamos que estábamos en un lugar un poco más transitado, por decirlo de alguna manera. No habíamos cargado completamente la camioneta de gasolina porque teníamos la intención de pasar a comer o a cenar a algún lugar, y en ese lugar abasteceríamos el combustible. Oye, no creo que lleguemos con lo que traigo. Fíjate si hay alguna gasolinera más adelante o qué podemos hacer, porque ya estoy abajo del medio tanque, me dijo mi amigo. Intenté buscar en el celular algo, pero en ese tiempo no te marcaban tantos lugares como ahora. El internet no me daba razón de mucho, pero bueno, efectivamente, unos kilómetros más adelante, vimos una señal de la gasolinera. Nos orillamos, vimos que estaba en funcionamiento y decidimos entrar a abastecer el combustible. Nadie nos atendió, entonces mi amigo se bajó a llenar él mismo su tanque. Yo por mi parte fui al baño y de ahí iba a pasar a comprar algunas cosas en la tienda. Al entrar al baño noté un olor un poco extraño. Mientras orinaba, escuché una especie de gruñido proveniente del retrete. Al terminar, me asomé y vi los pies de alguien sentado ahí. Salí de ahí un poco divertido. Entre el olor y el gruñido, me imaginaba que la persona de ahí tenía algún problema gastrointestinal. Me dirigí hacia la tienda y vi que todo estaba cerrado. Las luces del interior estaban completamente encendidas, pero la puerta estaba cerrada con llave. Al no tener éxito en la compra de insumos, me regresé a la camioneta con mi amigo. Esperamos unos minutos, pero nadie salía a cobrarnos. Le dije que a lo mejor la persona que atendía estaba dormida en la oficina, que podría ser bueno si nos acercábamos. Nos acercamos a la oficina y todo estaba apagado. La puerta también tenía seguro, por lo que en un acto de honestidad dejamos un billete por debajo de la puerta. Nos fuimos de ahí y tomamos otra vez la carretera. La plática era un poco extraña. De verdad nos habían preocupado un poco que no hubiera nadie atendiendo ni la tienda, ni las bombas de gasolina, y que la única persona que estuviera fuera la persona del baño. En ese momento comprendí. Detente. El hombre del baño era el que atendía la gasolinera. Hay que regresar y pagarle completo. Mi amigo me dijo, ya avanzamos un poco, la carretera está pesada, hay que seguir. Mi amigo a regañadientes se dio la vuelta y regresamos a la gasolinera. Nos tomó unos minutos, pues ya habíamos avanzado algunos kilómetros. En eso vimos que la puerta de la tienda ya estaba abierta de nuevo, entonces decidimos ir hasta allá. Nos imaginamos que el trabajador estaría dentro de la tienda. Entramos y nuevamente no había nadie. Nos acercamos a la zona de la caja registradora y tampoco había nadie ahí. Era un poco extraño que estuviera abierto y que no hubiera nadie cuidando. Salimos y volvimos a dirigirnos hacia la oficina. En esta ocasión encontramos afuera de la oficina el billete que habíamos dejado, pero rayado con plumón decía lo siguiente: la gasolina corre por mi cuenta, llenen bien su camioneta para que no regresen. Esa fue nuestra llamada de advertencia. Corrimos de regreso al vehículo y nos subimos saliendo de ahí lo más rápido posible. Ya ni siquiera quisimos investigar quién era o qué era lo que estaba dentro del baño. Tomamos la carretera y manejamos de manera temeraria. La idea era llegar a un pueblo y avisar a la policía de lo que había pasado, aunque realmente no sabíamos qué había pasado.
Al llegar al pueblo le dije: detente, tenemos que preguntar dónde está la comandancia de la policía. Y mi amigo me dijo: ¿te das cuenta que si nosotros decimos algo, seríamos los únicos sospechosos en caso de que algo hubiera pasado ahí? Deben de tener cámaras, le dije. Y él me contestó: debería de haber alguien cobrando, debería de haber algún policía, pero no lo hay. ¿Qué te asegura que las cámaras sirven? Con la premura de la muerte de mi abuelo decidí aceptar su consejo. Seguimos nuestro camino sin detenernos, pero yo no dejaba de pensar en aquel lugar y en aquellas personas. Llegué a la velada, estuve con mi familia y olvidé casi por completo el asunto. Hasta que al regreso, mi amigo me dijo: ¿quieres que pasemos por esa carretera y veamos si pasó algo? Yo dije que sí, pues de verdad tenía un cargo de conciencia conmigo. Llegamos al pueblo donde nos habíamos detenido aquella noche y comenzamos a preguntar, como de manera dispersa, si cerca de ahí había alguna gasolinera donde pudiéramos parar. Un hombre nos dijo que sí, pero que actualmente no estaba en uso. La habían clausurado un par de noches atrás, pues habían encontrado el macabro hallazgo de 3 cuerpos. Los cuerpos del despachador de gasolina, el policía que tenía que cuidar y la cajera del autoservicio. A la cajera y al policía los encontraron en los enfriadores de cerveza de la tienda, y el cuerpo del despachador de gasolina estaba sentado en el retrete, con un tubo atravesado en la garganta. Los había encontrado un camionero que había pasado al baño, cerca de las 2 de la mañana. Cuando encontró al hombre, dice que aún respiraba. Se movía poco, pues estaba perdiendo mucha sangre. Cuando la policía llegó, ya no pudieron hacer nada. El hombre había perdido la vida. Hasta ese día no sabían qué había ocurrido. Las cámaras no habían grabado nada, y tampoco había indicios de robo. No se habían llevado absolutamente nada. Lo único que encontraron, como una especie de prueba, había sido el billete que nosotros habíamos dejado caer aquella noche, con la inscripción que decía que llenáramos el tanque y no volviéramos por ahí. La única evidencia que se tiene sobre un posible asesino es una peluca de cabello cano y un vestido de mujer, encontrados más adelante en el monte. Revisando las cámaras con días más atrás, se dieron cuenta que 3 noches antes del suceso había sido visitados por una mujer que vestía ese mismo vestido y que tenía el cabello cano. Las 3 noches seguidas, la mujer entraba, compraba un café, se quedaba tomando el café por algunos minutos y con la misma se iba. Nunca supieron si en realidad era una mujer o era alguien más, ni tampoco supieron el móvil del asesinato. Pero sin duda es uno de los eventos que más me han atemorizado en un 31 de octubre. Cuando era yo aún muy joven, pasé por algunos problemas relacionados con la ley, al grado de que tuve que huir por un tiempo de la ciudad en la cual nací y crecí. El delito que había cometido, si bien no era grave, era un delito, y sería mi segunda vez en la cárcel, por lo cual no me podía dar el lujo de estar encerrado ahora más tiempo. Con la ayuda de un familiar, llegué a vivir en una ciudad en la que difícilmente me iban a encontrar. El lugar parecía detenido en el tiempo. Si bien tenía el tamaño de una ciudad mediana, la gente y sus costumbres eran un poco como del siglo pasado. O al menos así lo sentía yo. El único trabajo que pude encontrar, o bueno, que me ayudaron a encontrar, fue de velador en el panteón municipal. El capozantero del panteón era un amigo de mi tío, y él me ayudó a llegar ahí.
Mi tío le pidió que me diera trabajo por las noches. Tanto tiempo dedicándome a andar de vago y a la delincuencia, me acostumbré a pasar las noches despierto y las mañanas descansando, por lo que el horario a mí no me afectaba en nada y acepté el trabajo. Trabajar era la única condición que me ponían para ayudarme a escapar de la justicia, y trabajar en un lugar como ese me parecía perfecto. Don Miguel se iba todas las noches a las 7 y me dejaba las llaves de las entradas, la de su cuarto y el baño. Recuerdo que en la primera noche me dijo: si de repente ves a algún muerto que se sale, déjalo, solito se regresa. Debo confesar que el trabajo era muy aburrido. Tenía que estar despierto en la entrada del panteón fumando y tomando café, siempre alerta de que alguien se quisiera meter para robar algo de las criptas. Ese era como que el mayor temor del lugar. Como les decía, era muy aburrido. Se acercaba el Día de Muerto, y en las fechas previas los familiares comienzan a arreglar las tumbas y a llenarlas de flores. En aquel panteón se tenía la tradición de que el día 1 de noviembre al día 2 la gente podía ir a pasar la noche con sus difuntos. En esas fechas el panteón abría las 24 horas y había mucha vigilancia policial, por lo que yo no podía estar ahí tanto tiempo. El 31 de octubre, un día antes de que el panteón abriera las 24 horas, le dije a don Miguel que no iba a poder estar ahí todo el día, pues la verdad era que estaba ocultándome de la policía y que era mejor mantenerme alejado esos días. El hombre se molestó y me dijo que si no venía esas noches, mejor ya no regresara. Lo único que puedo hacer es que estés escondido en el cuartito y salgas a ayudarme con algunas cosas en cuanto yo te lo pida. Píntate la cara o usa una máscara para ocultarte de la policía, pero ven, no me puedes dejar solo. Desconfiando un poco de ese plan, terminé aceptando y me preparé para pasar las siguientes 2 noches en el panteón. Eran cerca de las 10 de la noche del día 31 de octubre. El panteón estaba completamente vacío. Don Miguel regresaría a eso de las 6 de la mañana. Yo tenía que darme unas vueltas por las tumbas más arregladas para ver que no se robaran los costosos arreglos. Empecé por la barda que da hacia el norte. Generalmente si un drogadicto se metía, lo tenía que hacer por ese lado. Todo estaba tranquilo. El viento soplaba de manera delicada y la temperatura era la adecuada para poder estar encerrado en tu casa. De pronto, el silencio del lugar se vio interrumpido. Era el sonido de una pala. Se escuchaba como que alguien cavaba. Comencé a seguir el sonido y llegué casi hasta la otra barda. Me detuve a ver una de las criptas. Era una de las más grandes del panteón. Estaba un hombre intentando cavar. Tenía colgado un candil con el que se alumbraba. De inmediato lo alumbré con la linterna. Disculpe, no puede estar cavando, y menos a estas horas. El hombre me ignoró por completo y seguía con su intento de romper el cemento con una pala. Señor, le estoy diciendo que se tiene que ir. Afuera hay policías. Si se roba algo o destruye esa capilla, se lo van a llevar. Cansado de que aquel hombre no me hiciera caso, tomé un tronco tirado en el suelo y me acerqué. Conforme caminaba entre las tumbas, el sonido de la pala se dejaba de escuchar, y para cuando llegué al lugar, ya no había absolutamente nadie. Debo confesar que tuve miedo y regresé de inmediato a la entrada del panteón. Solo faltan 7 horas. Solo faltan 7 horas, me repetí a mí mismo, pero no dejaba de temblar de miedo. Pasaron unas horas y con un cigarro fui calmando mi ansiedad. De pronto escuché a alguien que golpeaba la reja principal. Salí del cuartito y me asomé. Era don Miguel, quien había venido a verme con un termo de café y una torta. Te iba a dejar solo toda la noche, pero mi mujer me dijo que viniera. Yo me quedé observando al viejo con cara de incredulidad. No era mala persona, pero tampoco era tan bueno como para ir a pasar la noche conmigo, y menos sabiendo que nos esperaban 2 noches más, completamente a tope. ¿Tienes algún rosario?, me preguntó don Miguel. No creo en Dios. Pues no se trata de creer o no creer, se trata de estar protegido. Yo tampoco creía mucho en Dios,
hasta que conocí a mi mujer. Ella me mostró que no es necesario creer, pero siempre hay cosas que están ahí, como los espíritus. ¿Qué tienen que ver los espíritus?, le pregunté. Ahorita vas a ver, pero primero cuélgate esto, me contestó el viejo mientras me entregaba un rosario. Ya eran casi las 2 de la mañana del 1 de noviembre, y le conté a don Miguel lo que había visto. Fue en la cripta de los Miranda, ¿verdad? A mí me sorprendió que fuera tan exacto. Sí, fue ahí. Mira, muchacho, debes dejar de ignorar cosas. Eso te va a sacar de muchos problemas. Vivimos en un mundo, pero no es el único. Así como este plano dimensional tampoco lo es. Hoy vas a ver lo que poca gente quiere ver. Todos hablan de ello, algunos se dedican a investigarlo, pero nadie lo quiere ver. Hoy se abren las puertas para que los espíritus de los difuntos vengan a este plano terrenal. Hay quienes llegan y con la misma se van, pero otros, por alguna razón, ya no pueden regresar. Ese es el caso de don Octavio Miranda. Cada año en esta fecha sale de donde sea que se esconda y viene al panteón con la intención de regresar a su descanso eterno. Pero por más que uno lo quiera ayudar, nadie sabe por qué eso se va. Don Miguel me contaba esa historia cuando de pronto escuchamos el sonido de un pico intentando romper la piedra. ¿Qué fue eso? Tranquilo, muchacho. Debe haber sido en la tumba de los Henao. ¿De verdad? ¿Estás hablando en serio? Claro que sí, es más, vamos para que los veas. Yo no quería salir de ahí. Estaba completamente aterrado. La historia de don Miguel me había sugestionado en sobremanera. El hombre salió del cuarto y comenzó a caminar en la vereda principal del cementerio, alumbrando hacia los lados, mientras gritaba: «Esta es su noche, cuídenme como yo los cuido aquí». Yo veía desde la puerta del cuarto como el viejo se regocijaba. Caminaba con los brazos extendidos y con la cara hacia la luna. Me armé de valor y comencé a caminar hacia él, siempre con la intención de alcanzarlo. Tenía mucho miedo de voltear a mi alrededor. No veía nada, pero escuchaba voces, susurros y llantos. Mientras caminaba, escuchaba el crujir de las ramas de los árboles y pasos de gente que se acercaba a mí. Comencé a correr hacia don Miguel y cuando casi llegaba, él dio la media vuelta y se me quedó viendo fijamente. Solté mi linterna y también las llaves. Me quedé completamente paralizado. Con la luz de la luna, la cara de don Miguel se veía podrida, cadavérica. Las cuencas de los ojos estaban vacías y la nariz deshecha. «No temas, muchacho», me decía el hombre, mientras se acercaba a mí. «No te voy a hacer daño. Nadie aquí puede hacerte daño. Esta es Tierra Santa. Los que aquí descansan no te pueden matar». Cuando pude moverme, regresé corriendo a la entrada, pero recordé que las llaves se habían quedado tiradas y no pude salir. Gritaba lo más fuerte que podía, pero nadie parecía escucharme. Era como si adentro del panteón sucedieran cosas que nadie podía ver desde afuera. De pronto empecé a ver cómo espíritus salían del cementerio. Uno a uno comenzaban a caminar por las calles como personas normales, hasta que de pronto todo volvió a ser silencio y oscuridad. Nunca más volví a ver a don Miguel. Al otro día, un encargado del municipio se acercó a mí para preguntarme por el viejo, pero no supe qué decirle. Su supuesta familia nunca lo buscó. Nadie hizo la denuncia en la policía. Yo era el único que lo pudo ver antes de desaparecer, pero nadie me iba a creer si contaba lo que había visto. Trabajé en aquel lugar por 2 años más, y cada noche del 31 de octubre al 1 de noviembre era igual, al menos para mí. El miedo se me quitó al punto de que decidí regresar a mi ciudad y enfrentar mis problemas con la ley. Estuve preso casi 10 años y ahora soy libre y sin ataduras, algo que sin duda aprendí del viejo don Miguel.